contratos para ir al extranjero, lo contrario, ¿verdad? Entonces, no sé si antes de iniciar alguien le puede dar lectura al artículo 35, por favor, del Código de Trabajo. Artículo 35. ¿Alguien que me apoye con el artículo 35, por favor? El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no debe autorizar los contratos a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos. ¿Leo los incisos? Sí, antes de leerlos, por favor, colóquenle ahí arribita a la prohibición al artículo 35, a quienes no se les puede autorizar salida. Esto es para que usted lo recuerde. Entonces, colóquenle a quien no se le puede autorizar salida. ¿Ya? ¿Ya se lo colocaron? Ahora sí, si me hace favor, pues, vamos con el numeral primero. La literal A. Bueno, iniciemos con la literal A, por favor. Solo la A. Sí. Bueno, léase todas las literales, por favor. Todos. Sí, por favor. Literal A, si los trabajadores son menores de edad. Ajá. B, si los trabajadores no garantizan en forma satisfactoria la prestación de alimentos a quienes dependan económicamente de ellos. C, si juzga que los trabajadores emigrantes son necesarios para la economía nacional. Y D, si juzga que en los contratos se lesiona la dignidad de los trabajadores guatemaltecos o que estos han sido contratados en inferioridad de condiciones respecto a los derechos que corresponden a los trabajadores nacionales del país en donde han de prestar sus servicios. Hasta ahí dejémoslo. Hasta ahí dejémoslo. Gracias, soy muy amable. Bueno, entonces, ¿cuáles son las prohibiciones de contratos para ir al extranjero? En primer lugar, pues si se dan cuenta, la ley establece, o el Código de Trabajo, los menores de edad. En segundo término, los trabajadores que no han garantizado los alimentos de su familia. Esto es derivado de que la familia pues no los puede acompañar a donde van a cumplir con ese contrato de trabajo. Entonces, como regla, pues en este caso, para que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social autorice un contrato para que este trabajador pueda ir al extranjero y en el cual no pueda irse acompañado de su familia, sí es necesario que el trabajador garantice los alimentos, ¿verdad? Y esta garantización de alimentos, si ustedes se dan cuenta, no se establece un plazo o no indica durante cuánto tiempo deberán de prestar esos alimentos. A ver, quisiera que pensáramos. A ver, dos de ustedes, ¿cuánto tiempo consideran ustedes que debe garantizar esos alimentos? A ver, dos valientes. El Adelante. tiempo que esté ahí. El tiempo que esté ahí, a ver quién más. Si son menores de edad, hasta cumplir los 18. Bueno, hasta cierto punto tienen razón, pero les voy a explicar detenidamente. Ya que el código, digamos, el Código de Trabajo no establece durante qué tiempo, el monto que deben de garantizar es sobre qué se basa, sobre la duración del contrato. Es decir, si el contrato es de 12 años, la persona debe de garantizar esos alimentos durante esos 12 meses. Si fuera por 3 años durante ese tiempo, o a menos de que así lo dispongan a través de un documento, ¿verdad? Que eso no, pues, no está regulado ahí en el código, pero existe la facultad de que se pueda elaborar un documento a través del cual pues él se compromete, digamos, si el contrato dura pasado de 2 o 3 años, a que, por ejemplo, se compromete a durante tanto tiempo o deja un año, que es lo mínimo que dejar garantizado, y el posterior tiempo él se compromete a depositarlo en alguna cuenta. Ahora bien, en relación al numeral tercero, si juzga que los trabajadores emigrantes son necesarios para la economía nacional, y este aspecto, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería el ejemplo más común que se les ocurre en cuanto a este tipo de trabajadores? ¿Qué se les ocurre a usted? A ustedes, perdón. ¿Las remesas, licenciado, el ingreso de remesas a Guatemala?
¿Perdón? No sé quién habló de último. Aumenta el flujo de divisas al país. Sí, va, mire, hasta cierto punto, esta palabrita, emigrantes, como ustedes lo dicen, ciertamente es relacionado a, si ustedes se dan cuenta, y ustedes si prestaron atención a lo que se leyó o lo que leyó la compañera al inicio, establece que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no debe autorizar los contratos a que se refiere al artículo anterior. Y lo que se refería al contrato, a los contratos al artículo anterior era trabajos fuera de la República de Guatemala. Entonces, este tipo de trabajadores se refiere a quiénes. ¿Creen ustedes que son a los que aportan las bueno, los que aportan las remesas o las divisas? ¿Creen ustedes? Son los que les autorizan al Ministerio de Trabajo para que salgan a trabajar, así como los está No, dando ahorita. no, porque por ¿Son eso les los que decía, trabajan fuera de la República? ajá, sí, pero recordemos que esa prohibición es para contratos para ir al extranjero. Y por eso yo les decía que si ustedes analizaron lo que leyeron al inicio, dice los emigrantes necesarios. ¿Para qué economía están hablando? Para la guatemalteca. Ajá, entonces en este caso se refiere a qué tipo de personas o de ciudadanos. ¿Serán ciudadanos guatemaltecos? Sí, expertos. Expertos, exactamente. Por ejemplo, ¿qué se le ocurre a usted, María? Científicos, perdón, Eric, pero es que voy masticando, pero Ah, se no me, tenga pena, pero no perdón, tenga perdón, pena, ya lo logré, es que no podía, se me había bloqueado el perdón, micrófono. perdón. Pueden ser científicos, personas que trabajen en una economía especial, que tengan, Ajá, por ejemplo, el conocimiento de un oficio o que ajá, instruyan a otros, ajá, que tengan fórmulas, cuestiones así que ajá. si se van, se cae lo que ellos están Sí, haciendo. exactamente, se refiere a ese tipo de personas. Imagínense, también podríamos encontrar un ejemplo, por ejemplo, que hubiera aquí un especialista en la medicina que fuera único en Centroamérica y que solo ese especialista estuviera aquí en Guatemala. A esa persona, el Ministerio de Trabajo no le autorizaría un contrato para irse al extranjero. ¿Por qué? Porque perjudicaría a los connacionales. Pero si se dan cuenta, el derecho laboral guatemalteco va más allá. Lick, pero eso no sería contraproducente. Hasta Es, cierto, ajá, es decir, que le si estarían se... limitando su derecho a trabajar o a un beneficio Exactamente, económico. correcto. Ciertamente sí, el código lo establece, aunque hay mecanismos, ¿verdad?, para oponerse a esa negativa, ¿verdad? O sea, ahí se podría interponer si el Ministerio de Trabajo emitiera una resolución donde a mí me prohíben por mis capacidades intelectuales, bueno, fuera, ¿verdad? Ustedes, que yo me fuera a dar clases a Harvard, por ejemplo, a la Facultad de Derecho de allá, O a y Oxford, que, ¿verdad? Oxford, y, que está en Inglaterra, ¿verdad? ajá, y que me negaran a mí el Ministerio de Trabajo porque me dicen, no, usted es un especialista, quédese aquí para trabajar en las universidades guatemaltecas. Bueno, yo qué haría, interpondría una acción constitucional de amparo, ¿verdad? Porque ahí están vedándome un derecho a mí. Pero, o sea, está esto, pero hay mecanismos. Miren, en la ley yo ya les dije, nosotros podemos interpretarla y adecuarla. No está bien, ¿verdad? Pero muchas veces se adecúa y se interpreta la ley a la conveniencia de cada quien, ¿verdad? Y eso es tan palpable, ¿verdad? Que todos lo hemos vivido o lo hemos percibido en alguna vez en nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros pensamos que injusto, pero a la vez decimos está regulado o establecido en la ley. ¿O no? Ustedes no han visto esa parte, no han visto algo algún caso así cercano o algo en redes sociales. Y por ejemplo, siempre el derecho laboral guatemalteco, que es protector de los guatemaltecos, obviamente no va a aceptar que una persona se vaya a trabajar al extranjero
y esas condiciones son inferiores a las de acá. ¿Qué sucede cuando alguna condición de trabajo se violenta? ¿Qué entran en juego ahí en el derecho laboral ustedes? En un contrato se establezca algo inferior o algo que tenemos derecho y no se pacta. ¿Qué entra en juego ahí a la defensiva para resguardar esos derechos de los trabajadores? El principio de garantías mínimas, Lick. Exactamente, ahí entran en juego los principios del derecho laboral, ¿verdad? Si se dan cuenta, por eso son tan importantes los principios del derecho laboral y si se dan cuenta, están todos regados en los considerandos de nuestro código, ¿verdad? Ni siquiera están remarcados o que alguien agarre un código y diga, bueno, voy a ubicar los principios ideológicos, deontológicos del derecho laboral, sino que ahí están escondiditos en los considerandos, ¿verdad? Ahora bien, ¿en qué caso puede un guatemalteco libremente contratar con una empresa extranjera sin llenar estos requisitos? Vamos con el artículo 36. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Artículo 36. Las restricciones contempladas en los dos artículos anteriores no rigen para los profesionales titulados ni para aquellos técnicos cuyo trabajo requieran conocimientos muy calificados. Y se dan cuenta que en el artículo 36, que si bien es cierto, establece o da una salida cuando se niega este tipo de vicisitudes, sin embargo, puede hacer que el Ministerio de Trabajo pues, no esté de acuerdo. Entonces ahí pues ya contamos con otras herramientas legales para nosotros poder ejercer ese derecho. Entonces, si quieren, arriba el artículo 36 a la par o donde ustedes consideren pertinente, coloquémosle trabajo en el extranjero de profesionales o técnicos. Trabajo en el extranjero de profesionales o técnicos. No sé si tenemos alguna duda de estos dos artículos o todo claro. Lick, una duda tengo Ajá. con los contratos con respecto a lo que yo le dije hace un ratito de lo de que hace en el Ministerio de Trabajo cuando piden personal para trabajar en el extranjero con ciertas características. Ajá. ¿Ahí entra el 36 o Sí, igual no? ellos ahí aplican el artículo 36. ¿Por qué? Porque están indicando dentro de las convocatorias o las plazas que deben de cumplir con ciertos requisitos. Entonces, si en dado caso dichas personas no tienen un título profesional, pero son expertos en alguna materia, los califican como técnicos o expertos en esa materia, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Lick, una pregunta. Ajá. Esta normativa es aplicable solo a los contratos que tengan relación definitivamente por algún convenio con el Ministerio de Trabajo, dice usted. Ministerio de Trabajo. Sí, porque No, mire, le voy a decir. imagínese, Ajá. Perdón, hay continúe. contratos donde uno puede ser contratado a través de Internet, ¿ya? Ujú. Para trabajar de manera remota o definitivamente uno se traslada hacia el país, pero no necesariamente tiene que el Ministerio de Trabajo conocer de esos contratos. Pues fíjese que sí, O sí tendría que estoy en conocer. desacuerdo. No, sí tendría que Póngale, conocer si a mí porque me contratan en el extranjero, yo no voy a ir al Ministerio de Trabajo a decirle, mire, me voy a ir a trabajar a tal lugar, deme permiso. Yo voy lo que, directamente, sí. lo que sucede es que qué pasaría, cómo usted podría, digamos, accionar con ellos. Por ejemplo, si usted se va a trabajar a X o encuentra una oferta de trabajo en Internet, pero no hay un mandatario judicial constituido aquí en Guatemala. Si en dado caso usted sufre alguna violación de sus derechos laborales o lo despiden de manera injustificada, ¿ante quién va a accionar? Tienes razón. O sea, no, Pero o sea, yo he visto varios ajá. casos O de sea, pueda algunas suceder, compañías ¿verdad? Que que, pase así, que que ajá, digamos hay plazas que, bueno, que habría que establecer si en realidad existen esas empresas o solo es una forma de sacarle dinero, porque muchas veces es una forma de estafa, ¿verdad? Que lo que la sí, gente que por su misma necesidad, pues dice, ay, mira,
hay un trabajo en Estados Unidos y de una vez te tramitan ellos la visa, solo tenés que pagar 4,000 quetzales. ¿Y qué hace la gente? Junta ese dinero y a la larga resulta ser una estafa. Sí, claro. Entonces, Sí, por eso, le, ujú, le perdón, comento adelante. porque tengo algunos amigos que trabajan en el extranjero y no necesariamente fueron a dejar una copia al Ministerio de Trabajo de su contrato de trabajo. Entonces, me hacía un poquito así de ruido este tema ¿Mm? porque en qué momento, a menos que exista un convenio entre el Ministerio de Trabajo y los países fuera de Guatemala para poder que ellos soliciten un grupo de trabajadores y el Ministerio de Trabajo divulgue esas plazas y entonces a través de ellos se hace la gestión. Pero sí he visto casos de profesionales que no, el Ministerio de Trabajo ni siquiera se entera de que ellos están contratados en el extranjero. Sí, mire, las dificultades son esas. Por ejemplo, de todas maneras, con relación a la entrega de la copia del contrato de trabajo, no es obligación del trabajador, eso es obligación del patrono. Ahora bien, por ejemplo, si el Ministerio de Trabajo no estuviera enterado de la existencia de esas plazas y de las personas que están laborando, el problema va a ser que imagínense, se violenten sus derechos laborales o sufran un despido injustificado. Mandatario en el país no va a existir. ¿Ante quién van a accionar ellos? Sí, ahí tienes razón. Entonces, digamos, a la larga muchas veces, inclusive hay connacionales que se aprovechan de esa misma necesidad y crean empresas y crean toda una fábula para atraer a personas y lo que en realidad es una estafa. Entonces sí hay que tener, Sí, tienes digamos, razón. Ujú. un poquito de cuidado en esa parte, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. ¿qué mi Muchas consejo cuál gracias. sería para la vida? Mi consejo para la vida. Si a mí me ofrecen una plaza en por parte de una empresa en el extranjero, yo acudo al Ministerio de Trabajo y pregunto, mire, esta persona tendrán un mandatario constituido en Guatemala. Y obviamente el Ministerio de Trabajo tendría que tener el registro si existe un mandatario aquí en nuestro país. Bueno, entonces, ¿estamos claros? Pasamos a la siguiente Gracias, diapositiva. Sí, licenciado, fíjese que yo Ah, tenía ahí una como una anécdota, ¿no? duda. Sí, es que todo lo que usted indica del contrato de trabajo y todo esto Ujú, que estamos viendo en su disertación, al final de cuentas me parece un poco a utopía, ¿no? ujú. Porque en Guatemala Sí. no se cumplen realmente las estructuras como lo menciona el Código del Trabajo. ¿Por qué le menciono esto? Porque hay algunos casos de algunas personas que se van en esto de embarcaderos, estos buques, Ujú, ujú. y se van, ¿no? Y se van 6 meses y luego regresan y Recuerda, uno... recuerda que vimos el contrato de embarque. Ajá, sí, sí, exactamente, Ajá. pero a ellos nunca se les da un contrato, ellos simplemente les dicen llegar a tal hora y te Bueno, subís ahí y vamos a ver ya las modalidades, cómo se extiende el contrato. Ahí vamos a ver qué es lo que implica. sí, pero Ahí lo, vamos hoy lo, porque hoy lo ellos vamos a nunca ver. van perdón, que ellos nunca van al Ministerio de Trabajo, eso es lo que a mí me causa intriga. Sí, Entonces, pues. por eso suena una cuestión utópica todo esto, por eso iba a Sí, mencionar. mire, les he de decir, hay empresas aquí en Guatemala, por ejemplo, que yo tengo un hermano que trabaja para una empresa guatemalteca y él está en el extranjero y de hecho él tiene todas estas, eh, digamos, en su momento yo le apoyé a verificar todos estos extremos y pues le va muy bien, pero de hecho la empresa le paga a él, a su familia, estancia, gasolina, vehículo, renta, eh, el 50% del colegio, estudio de mi sobrino. Entonces, digamos, si hay empresas que cumplen a cabalidad este tipo de cuestiones que están reguladas en el código, ¿verdad? Pero de igual manera va a ser trata de empresas grandes, ¿verdad? Con trayectoria de muchos años, ¿verdad? Licenciado, y en la práctica, si un contrato es inferior a las condiciones del país destino, ¿se compara solo el salario o también jornadas y prestaciones? Ah, no, recuérdense, por eso estamos viendo lo de la literal D.
que esas condiciones no pueden ser inferiores al país de origen, en este caso del guatemalteco. Esas condiciones no pueden ser inferiores al lugar donde él va a prestar sus servicios. Inclusive si recordamos la clase anterior, le tienen que pagar con la moneda que se utiliza en el país donde va a prestar sus servicios. Pero no, si no se estarían violentando ahí los principios también del derecho laboral. Si alguien más tiene alguna duda, o continuamos, ustedes me dicen. Con que alguien me indique, yo entenderé que ahí estamos. Continuemos, licenciado. Ahí estamos, Bueno, estamos. hoy sí vamos a ver pues por la forma de su celebración, que esta es la otra forma en que se celebran los contratos, ¿verdad? Se recuerda que habíamos visto la primera, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad? Ahora vamos a ver por su forma de celebración. Entonces, por regla general, y digo, ¿verdad? Porque por regla general, los contratos deben de ser por escrito. Y esta es la forma normal o principal en que debe hacerse un contrato de trabajo. La ley prefiere que el contrato sea por escrito. ¿Y por qué? Es que el Código de Trabajo prefiere que sea por escrito. Uno, por el principio de tutela o protección al trabajador. Precisamente por este principio es que la ley establece que, o prefiere que el contrato sea trabajo. ¿Y esto para qué? Para evitar que el trabajador quede desprotegido. Recuérdense, ¿verdad? Esto, no obstante que el trabajador, digamos, la carga de la prueba recae sobre el patrono, siempre recordemos, el trabajador, por regla general, se va a encontrar en desventaja económica frente al patrono. Entonces, es un contrato escrito que contiene, por regla general, entonces establece un salario, define un horario, especifica funciones, indica la duración y señala los derechos y obligaciones. Entonces, estos aspectos son los más importantes de un contrato individual de trabajo. Obviamente, ¿verdad? Tenemos que saber cuánto vamos a ganar, de qué horario va a iniciar nuestra jornada laboral y a qué horas termina, va a indicar qué es lo que vamos a cumplir nosotros o qué función vamos a desempeñar dentro de la empresa, cuánta duración. Por lo general, los contratos escritos son a plazo indefinido. Se recuerdan que lo vimos, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los otros dos tipos de contratos ustedes? Por su duración. De plazo fijo. Ajá. ¿Y el otro? ¿Tiempo indefinido? No, no, el tiempo indefinido es, por lo general es el contrato escrito. El otro, plazo fijo y por obra determinada, recuerden, por obra determinada. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, el contrato escrito protege más al trabajador porque deja prueba clara de qué, de lo que se acordó, ¿verdad? Con el patrón. Entonces, vamos con este ejemplo. María es contratada como secretaria en una empresa en Quetzaltenango. Y firmó un contrato donde se indica que su salario es de 3,500, su jornada va a ser de 8 horas, va a tener todas las prestaciones de ley. A ver, ¿cuáles son las prestaciones de ley ustedes que recordemos cuáles son las de ley? Bono 14, aguinaldo y vacaciones. Y la bonificación de Y 250, ¿verdad? sí, Eso no se les debe olvidar. Y el aumento. Y el aumento, sí. Aquí yo no lo puse actualizado, ¿verdad? El contrato obviamente es por tiempo indefinido. Y si el empleador quiere pagarle después menos a María, entonces María, a través del contrato, puede probarlo de que no es así, de que su salario era de 3,500. Por ejemplo, el patrono le quiere pagar ahora 2,500. Entonces, digamos, esa es la importancia de tener un contrato por escrito, ¿verdad? Y ahora existe la otra modalidad que tenemos ahí, el contrato oral
o verbal, que esta es una excepción, ¿verdad? Entonces el contrato verbal es una excepción. Y en la ley, obviamente, nuestro código pues permite contratos verbales, ¿verdad? En ciertos trabajos específicos que la misma ley establece. Entonces la ley va a establecer y el mismo código de trabajo establece en qué contratos sí podemos aplicar un contrato verbal, pero si ustedes se dan cuenta en la práctica, se da mucho que no se celebren contratos por escrito y se celebren contratos verbales y de ahí los problemas que vienen para el patrón en muchos casos por las multas que tienen que pagar porque se constituye una falta de trabajo el hecho de que no se haya celebrado un contrato por escrito. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que no siempre se necesita firmar un papel, pero sí, solo sí en determinadas actividades. Sin embargo, aunque sea verbal, el contrato sí existe, ¿verdad? Esto no lo debemos de olvidar. El contrato, aunque sea verbal, sí existe y sí va a generar derechos y obligaciones. Ahora bien, ¿cómo probamos si no hay papel o si no hay un contrato por escrito? Mediante los medios generales de prueba. Estos pueden usarse como a través de... Ustedes ya están viendo procesal civil y mercantil, ¿verdad? Me imagino. ¿O todavía no? No le Bueno, entonces yo me voy a adelantar un poco. Entonces puede ser a través de testigos. ¿Estos testigos quiénes pueden ser? El contador que paga la planilla, compañeros que ocupan la misma área o departamento de trabajo. Puede ser, si es en una empresa de venta, los clientes, ¿verdad? Que nosotros les atendimos, los recibos de pago, mensajes de WhatsApp, depósitos bancarios, uniformes de la empresa y cualquier evidencia que demuestre la relación laboral. Por ejemplo, veamos, Juan es contratado verbalmente para trabajar en una finca durante la cosecha. Él no firmó nada, pero recibía un pago semanal, trabajaba bajo las órdenes de un patrón y obviamente tenía que cumplir con un horario. Si el empleador no le pagara a Juan sus prestaciones, obviamente Juan puede demandar y probar con testigos y recibos que sí existió la relación laboral. Ahora bien, la obligación fundamental del patrono, como ustedes saben, ¿verdad? En una relación laboral, ¿cuál es? Pagar el salario, ¿verdad? Y la del trabajador, pues obviamente prestar sus servicios o trabajar. Antes de entrar precisamente a ese tema, que es ya la suspensión del contrato individual de trabajo, por favor, alguien que me lea el artículo 27 del Código de Trabajo. Artículo 27, por favor. El contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera a las labores agrícolas o ganaderas, B, al servicio doméstico, C, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días y D, a la prestación de un trabajo para hora determinada, siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales y si se hubiere señalado plazo para la entrega, siempre que éste no sea mayor de 60 días. Sigo. Ahí está, y después me va a seguir ayudando. ¿Va? Entonces, Muy arriba bien. del artículo 27, coloquémosle contrato verbal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente el Código de Trabajo sí establece o indica en qué casos sí se puede celebrar un contrato laboral. Entonces, para las labores agrícolas o ganaderas, servicio doméstico, trabajos accidentales que no deben de exceder de 60 días. Y ahora el D sí se queda corto, ¿verdad? Ustedes, por lo viejito que es nuestro. Porque imagínense, prestación de un trabajo que no exceda de 100 quetzales. Les pregunto, ¿existirá un trabajo, una obra que no exceda de 100 quetzales en la actualidad? No, No, ¿verdad? Entonces, digamos, esto está un poco
obsoleto. Ahora bien, ahora sí. Leamos el siguiente párrafo de este artículo 27. En todos estos casos, el patrono queda obligado a suministrar al trabajador, en el momento en que se celebre el contrato, una tarjeta o constancia que únicamente debe contener la fecha de iniciación de la relación de trabajo, el salario estipulado y el vencimiento de cada periodo de pago, el número de días o jornadas trabajadas o el de tareas u obras realizadas. Bueno, si tienen algún espacito ahí para colocarle donde empezó a leer Marta, ahí en donde se indica, donde dice el párrafo, en todos estos casos, coloquémosle ahí la leyenda, tarjeta o constancia. ¿Y qué es lo que debe de contener esa tarjeta o constancia? 4 aspectos. Entonces coloquémosle número 1, donde indica la palabra, la fecha de iniciación. Número 1, coloquémosle ahí, donde indica la fecha de iniciación. Donde indica el salario estipulado, coloquémosle el número 2. El número de días, o jornadas trabajadas, número 3. Y número 4, el de tareas u obras realizadas. No sé si ya lo colocaron. Así El es, 2, disculpe, el 2, El 2, el 2, sí, por favor. ahorita se lo digo. El 2, por lo que le donde indica el salario estipulado. Gracias. Bueno, entonces con esto pues terminamos lo que es el contrato individual de trabajo. Entonces ya vimos cuáles son las características, qué es un contrato individual, ya vimos las modalidades de contratos por el tiempo que se emita, ya vimos también por las modalidades en que puede ser emitido, ya vimos contratos en el extranjero, cuáles son los requisitos para que se pueda contratar a una persona en el extranjero, ya vimos también en qué casos no se puede o no se autoriza un contrato en el extranjero y en qué casos sí. Y pues ya habíamos visto con anterioridad qué es lo que debe llevar un contrato por escrito. También ya vimos los contratos verbales, cuáles son las características que deben de llevar. Y con esto pues concluimos el tema de contrato individual de trabajo. Y si se dan cuenta, no está difícil, ¿o sí? O a tu parecer, sí. Como lo explica, no, pero en el examen veremos. No, hombre, el examen va a estar igual de sencillo. Con el código. Obviamente. Sí, no, hombre, ¿cómo creen que voy a darle chance que no vayan a entrar el código en el examen? Bien, obviamente con el código, pues. Sin chivos, obviamente, ¿verdad? Pero Bueno. digamos así como esas pequeñas anotaciones que nosotros vamos haciendo en nuestro Ujú, código y el remarcado y ujú. todo eso, pues sí es válido, ¿verdad? Sí, porque yo se les estoy diciendo que se la saben. Ok, gracias. Sí, no se preocupen por esa parte. Bueno, ahora vamos a ver el tema de suspensión del contrato individual de trabajo. Bueno, entonces retomando. La obligación fundamental del patrono, como les decía, es pagar el salario. Esa es la obligación fundamental. Y del trabajador, pues trabajar o prestar sus servicios. Pero ¿cuándo existe la suspensión de un contrato de trabajo? Una suspensión se da cuando el patrono deje de pagar el salario. O bien, cuando el trabajador deje de trabajar sin que esto termine el contrato de trabajo. Hay suspensión. Esta es la principal característica para que se dé una suspensión. Cuando una de las partes de la relación laboral deja de cumplir con su obligación.
fundamental. En este caso hablábamos que la obligación fundamental del patrón no es pagar el salario y la obligación fundamental del trabajador es prestar sus servicios. Entonces la suspensión se da cuando uno, ya sea patrono o trabajador, deja de cumplir con esa obligación. En el sector privado, digamos, las personas no gozan de inamovilidad, salvo casos establecidos en la ley. Sin embargo, en el sector público, pues obviamente, si son un reglón 011, pues obviamente gozan de inamovilidad, a excepción de que se declare con lugar su destitución cuando se ha declarado con lugar un procedimiento administrativo, ¿verdad? O bien, No, nene, no. muy Perdón, bien, no tenga pena. Muy bien, muy bien, pues sí tiene fuerza su nene usted. O sea, se está todo Lick, perdón, es que Yo pensé me que le había mordió pasado por algo a eso. usted. Perdón, Lick, es que me mordió. No tenga pena. Yo pensé No, que le había pasado algo. no, Lick, perdón. No, mi amor. No. Bueno, entonces continuemos, pues. Vamos a con un ejemplo para que comprendamos mejor. Por ejemplo, tengo 10 años trabajando, ¿verdad? Para mi patrón. Ya se me va a descargar este lapicito, usted ya no me quiere. Bueno, con mi patrón. ¿Y qué pasa? Me voy 6 meses a estudiar al extranjero. Regreso y trabajo 2 años más. Pero luego vengo yo y me quiero ir, ¿verdad? O él me despide o yo me voy. ¿Por cuánto tiempo me tendría que indemnizar mi patrón? ¿Por los 2 años o por los 12 años? Obviamente va a ser por los 12 años, porque el contrato no terminó. ¿Qué pasó cuando yo me fui a estudiar al extranjero? Únicamente quedó en suspenso mi contrato, por lo que los derechos que tuve antes de la suspensión los sigo teniendo. Obviamente, él no me pagó durante esos 6 meses que yo me fui al extranjero, porque obviamente yo dejé de cumplir con mi función, pero el contrato siguió vigente. Entonces, obviamente, yo voy a ser indemnizado por los 12 años. No sé si me voy a entender. Ustedes me dicen si no me Sí, Lick, está claro. Sí, Ahí lo que se entiende, Lick, es que obviamente hubo un acuerdo, un acuerdo interno sí. y tenía la autoridad. Ahí hubo una suspensión, ¿verdad? Por lado del trabajador. Sí, sí. Con, obviamente, acuerdo del patrón, ¿verdad? Porque él autorizó irse a estudiar esos 6 meses al extranjero. Y, por ejemplo, la suspensión de un contrato laboral, de un contrato de trabajo, que es la más común, es cuando hay una licencia con goce de salario. Por ejemplo, ¿verdad? El trabajador tiene la obligación de trabajar sin que le pague, porque hay una, no, aquí yo me confundí, es el trabajador tiene, ¿qué sería? El trabajador tiene la obligación de trabajar sin que le pague su patrón, porque hay una catástrofe o un hecho de causa mayor. Por ejemplo, que estemos trabajando y sea la inundación de una bodega. ¿Qué va a suceder ahí si hay una inundación de una bodega y se llena todo de agua? ¿Qué va a pasar? Obviamente, obviamente se suspende el trabajo en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que está sucediendo, por este acontecimiento. Sin embargo, ¿qué pasa? Ahí hay suspensión, pero ¿qué sucede si había pendientes que realizar? El patrono tendrá la obligación de pagar ese tiempo extra. Les pregunto a ustedes, si hubiera cosas indispensables que hacer en ese día, ¿qué piensan ustedes? Sí, lo debería pagar, Lick, porque esa es una causa de fuerza mayor y no provocada por el trabajador. Ok, en ese caso sí se va a suspender, obviamente, las labores durante ese tiempo que transcurra ¿verdad? Pero obviamente el patrono sí o sí tiene que pagar ese tiempo extra, porque fue algo ajeno al trabajador, ¿verdad? Ahora bien, la suspensión puede ser de 2 clases. Tenemos la individual, y esta individual a su vez se subdivide de 2 maneras. La primera es la suspensión individual parcial
y tenemos la suspensión individual total. Entonces, la parcial es cuando una de las partes deja de cumplir con su obligación fundamental y afecta la relación laboral. Entonces, recordemos, la parcial, una de las partes. Por ejemplo, lo más común, una licencia con goce de salario, ¿verdad? Lo que yo les decía. Esto es lo más común que se puede dar, ¿verdad? Una licencia con goce de salario. También puede haber suspensión cuando hay descansos, vacaciones, enfermedades o incapacidad temporal del trabajador. Entonces, por ejemplo, si yo estoy de vacaciones, así hay una suspensión parcial, ¿verdad? Individual parcial de mi contrato de trabajo. Eso no quiere decir de que yo no sigo siendo trabajador de la empresa, ni que voy a seguir percibiendo, ni que voy a seguir siendo sujeto de todos los derechos que yo tengo, ¿verdad? Entonces les pregunto, ¿alguna duda con la suspensión del contrato individual y parcial? Lick, en esta parte, cuando en los estudiantes universitarios realizan el EPS, algunas empresas optan por esto, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, por un lado, le dan algunas, bueno, digamos, si ustedes quieren verlo así, los que son buena onda le dan una licencia con goce de salario, ¿verdad? Otros los que optan es por darles vacaciones, o otros lo que optan es mejor, digamos, otorgar una licencia sin goce de salario. Sí, o en mi caso que adelantaron las vacaciones. Pues sí, pero digo, es lo más común que se puede dar. Ahorita me recuerdo que, por ejemplo, en esto individual total, muchas empresas optaron esto con esto del COVID, si no estoy mal, de la pandemia. Ah, sí, eso fue algo, Como eso por fue, ejemplo, miren, ustedes al inicio de la pandemia fue una práctica muy común del sector público y del sector privado. De quien tenía vacaciones pendientes, váyase de vacaciones. A mí me pareció injusto eso, Lick, porque Sí, la la gente se verdad. estaba muriendo de vacaciones. Sí, pero digamos fue una práctica muy común que realizaron, como les digo, tanto sector público como sector privado, ¿verdad? Entonces fue una práctica a lo larga que se llevó mucho en época de pandemia, ¿verdad? No sé si estamos claros ahí o tienen alguna duda. Lick, perdón, tengo una consulta. Ajá. Buenas noches. En el caso, digamos, de que la suspensión del contrato de trabajo puede ser verbal o solo escrito, Lick. Perdón, no le escuché el último pedacito. Puede ser. Es que le decía que, digamos, en la suspensión del contrato de trabajo puede ser verbal o puede ser solamente escrito. Ah, no, obviamente tiene que quedar alguna constancia. Porque imagínese si no queda una constancia, yo como patrono me puedo aprovechar y puedo decir que usted abandonó sus labores. Sí, exactamente, ajá, por abandono de trabajo, ¿verdad? Ajá. No, siempre queda una constancia. Por ejemplo, eso es algo común en todas, tanto en el sector público como en el privado. Por ejemplo, si usted se va de vacaciones, le dan una constancia, ¿verdad? ¿O no? Sí, por vacaciones sí firma Si le uno. dan una licencia, igual le tiene que dar una constancia. Ya. Por Sí, ejemplo, si lo suspende el IX, también le da su constancia. es que fíjese que a nosotros nos pasó un caso de una empresa que era de un amigo, donde el jefe inmediato le dijo, mira, andate a descansar, mejor andate a descansar porque no, porque viniste tarde, no fue porque me acuerdo que lo regresaron a él y le dijeron que no se presentara. Y eso fue con orden del jefe inmediato. Pero cuando él se presentó al tercer día que le había dado permiso el jefe inmediato, a él lo tomaron por abandono de trabajo, ¿verdad? Y Entonces, obviamente porque no había ninguna constancia que acreditara eso. exactamente. Entonces, el jefe inmediato sí le dio la autorización y después, ya ante el jefe superior, se retractó y ya no lo hizo así de esa manera. Sí, pues por eso es obviamente no debe de ser por escrito, debe de constar por escrito esa suspensión, porque acuérdense, lo que aquí está en juego es su contrato individual. Entonces hay que acreditar que se suspendió y qué tipo de suspensión fue. Sí, exactamente. Gracias. Entonces, si estamos claros o alguna otra duda. Lick, solo una consultita. ¿Y cómo se Ajá. define el plazo, digamos, por ejemplo, de la suspensión total?
¿Es por alguna situación muy específica? La suspensión total. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita estamos viendo la parcial, ahorita vamos a ver la individual total. Licenciado, antes de cambiar, en la individual parcial, cuando usted suspende a alguien por una conducta inadecuada, ¿cabe ahí? Bueno, pero digamos, ¿es por algún tipo de sanción? Ajá. Ahí tendríamos que irnos al ¿qué? Al reglamento interior de trabajo o pacto colectivo de trabajo de la empresa o de la institución para ver qué tipo que la sanción, qué es lo que o cómo la cataloga o cómo lo clasifica. Porque, por ejemplo, hay algunos pactos colectivos o reglamentos interiores de trabajo que cuando declaran con lugar un procedimiento administrativo, dependiendo de cómo esté catalogada la falta, da lugar ¿a qué? A una suspensión parcial. Es decir, una suspensión sin goce de salario por 5 días, pero dependiendo de la gravedad del asunto también podría caber una destitución o un despido justificado. Correcto. Entonces ahí tendríamos que irnos al reglamento interior o al pacto colectivo de condiciones de trabajo. Gracias, Lic. Bueno, ahora sí, vámonos con la suspensión individual total. ¿Y esta cuándo se da? Esto se da cuando, aquí, recordamos que la parcial, una de las partes, en esta, ambas partes dejan de cumplir con sus obligaciones fundamentales. ¿Cuáles eran las obligaciones fundamentales ustedes? A ver, alguien, ¿cuál es la obligación fundamental del patrón? Ajá, ¿y la obligación fundamental del trabajador? Del trabajo. Ahí estamos, va. Entonces, por ejemplo, una suspensión individual total. El caso cuando tenemos una licencia sin goce de salario. Ahí sí. ¿Qué sucede? Cuando tenemos una licencia sin goce de salario, obviamente el patrono no va a cumplir con su obligación fundamental, que es pagar el salario. Y el trabajador, pues no va a cumplir con su obligación fundamental, que es prestar sus servicios. Descanso sin goce de salario. Enfermedad transcurrido el plazo sin que el patrono deba de pagar los salarios. Por ejemplo, Licenciado, Ajá, una consulta. Usted mencionó licencia y descanso. ¿Qué ajá. diferencia tendría licencia con descanso o permiso? Mire, pues, por ejemplo, digamos, esta práctica es muy común en el caso de los descansos. ¿Qué sucede, por ejemplo, veamos, en los lugares o restaurantes de comida rápida? Por lo general, cuando el día de descanso ahí de las personas. A veces lo toman De un semana. martes, un miércoles. ¿Por qué? Porque la afluencia no es tan alta, ¿verdad? Pero veamos, un descanso sin goce de salario, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, el código lo cataloga así, pero veamos, si yo tengo en mi trabajo una necesidad o pido un permiso, pero el patrón no me dice, te doy permiso, pero no te pago ese día. Ahí estaríamos hasta un descanso sin goce de salario. Por el contrario, si yo pido un permiso en mi trabajo, por ejemplo, el lunes, yo había hablado con mi jefe con anterioridad, fíjese, jefe, que el lunes no voy a poder llegar a trabajar, ¿verdad que me da permiso? Entonces, si el patrón no lo autoriza, yo tengo un descanso, pero con goce de salario. El código, digamos, lo interpreta de esta manera, pero digamos son aquellos días en que dentro de nuestra jornada laboral el patrón no nos autoriza un permiso, pero ese permiso puede ser con goce o sin goce de salario. A eso se refiere. Gracias, licenciado. Sí, digamos, a mí el del descanso sí lo tengo Ajá, claro, ¿verdad? Pero ajá, digamos, cuando es licencia, se refiere más que todo al tiempo, por ejemplo, que digamos un permiso es como un día o 2 días. ajá, Pero si ajá. estamos hablando de una licencia es un poquito más extendido. Esa es la diferencia. Sí, bueno, usted se Ah, refiere al tiempo se refiere usted. ajá, sí, digamos, sí, esa era la Sí, diferencia. Ajá. sí, mire, pues el tiempo, en Ok. cuanto al tiempo, la licencia obviamente va a abarcar mucho más tiempo. A veces acuérdense que hay licencias que son de 5, 8 días, 10 días, 15 días, hasta un mes.
mientras que los descansos son periodos más cortos, un día por lo Ok, general, gracias, Lick. o horas dentro de la jornada laboral. Ya, me queda claro. Gracias, Lick. Ok, Lick, bueno, ahora una vamos. consultita, Lick, una consulta. Y digamos, para esas licencias que al final se vuelven como situaciones especiales, no por fuerza tiene que haber un pacto colectivo en la empresa como para poder hacer uso de una licencia. No, porque para eso derecho. está el reglamento interior de trabajo, que ese sí tiene que existir en toda empresa. Y si no, obviamente sí tiene que haber, pero digamos que no existiera, tenemos nuestro código de trabajo. Por ejemplo, un descanso podría ser también otro ejemplo. Si usted tuviera algún proceso judicial y tiene una audiencia dentro de su horario laboral, entonces viene usted, va con su jefe y le dice, mire jefe, tengo mi problema y aquí está la notificación, mi audiencia es a las 10 de la mañana. Y según averigüe son como 2 horas. Entonces yo estoy aquí de regreso como a la 1 de la tarde. Entonces durante ese lapso usted tiene como un descanso, si lo queremos llamar así, para que usted pueda acudir a su compromiso, a ese permiso. Pero Alex, solo una consultita, pero es un derecho del trabajador, por ejemplo, solicitar una licencia, digamos, de carácter personal, obviamente justificado. Alguna situación Sí, es su familiar, derecho, pero por eso le digo, ahí ya dependerá del criterio de su patrono. ¿En qué sentido? En que si él se la quiere dar con goce de salario o sin goce de bueno. salario. Y usted ya determinará si es sin goce, si a usted le conviene o no conviene, ¿verdad? Pero no hay derecho a que me la niegue, o sea, ese sería el punto, que no me la puede negar si está justificada, ¿verdad, Lick? Pero mire, ahí entraríamos a otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Ya o sea, yo le podría decir no, pero yo no sé, digamos, cuál es el criterio de su patrón. Obviamente, si es algo extremo, una emergencia, creo que por la misma empatía, creo que nadie la negaría. Sí, gracias. Bueno, Hay patronos, perdón, Nick, hay patronos que sí lo niegan, Nick. sí, mire, como le digo, yo es mi punto de vista, pero, o sea, yo no tendría que conocer a profundidad por qué la necesidad de su permiso, ¿verdad? Y cuáles son las necesidades de la empresa. Es que yo creo que cuando vamos a temas de permiso, Lick, es muy relativo realmente. Por Entonces, eso digo, es a criterio del ajá, patrono, a sí, porque criterio puede del ser. patrono. Sí, porque digamos cuando es un grupo pequeño de empleados, pues hay como más acercamiento, es mucho más fácil conocer las diferentes situaciones, pero cuando ya estamos hablando de una empresa muy grande, pues ya se establecen criterios que definitivamente se tienen que cumplir, no es un tema personal, ¿verdad? Sino que al final son políticas internas. Y aparte depende de la necesidad de la empresa, ¿verdad? Y qué puesto desempeña usted. Si es una actividad que solo usted puede desempeñar, ¿cómo la suple? Pero obviamente hay que evaluar, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Ahora bien, ¿en qué otros casos hay suspensión total? Por ejemplo, la prisión preventiva. Licenciado, y Y en el obviamente, caso perdone, que le interrumpa nuevamente, en el caso de las mujeres cuando dan a luz, aquí, ¿qué aplica? ¿El individual parcial o el individual total? no, ahí es parcial. Bueno, en algunas empresas, porque algunas empresas sí siguen pagando el salario. En otras sí es total, porque el ICE es el que absorbe el salario de la mujer, que es en la Ah, mayoría de casos. allí es cuando el IX absorbe, ahí sí se vuelve total. Total, ajá. Esa duda tenía acerca del IX, ¿no? Y Porque ahí también, también entramos en juego con los reglamentos interiores de trabajo. Y ahí también se pueden establecer algún tipo de ventaja para el trabajador. O más aún, superar esa ventaja si hay un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ahora bien, cuando a una persona le dictan prisión preventiva, obviamente se presume inocente. Cuando una persona pierde esa presunción de inocencia, ustedes, Ser condenado. cuando es condenado. Entonces, si esa persona que está en prisión preventiva más adelante lo condena, entonces sí, el trabajador, el patrono lo puede despedir. Lick, fíjese que así rápido, yo tuve una experiencia en mi trabajo, una persona le sucedió esto que usted dice, y estuvo 3 años sin dictarle sentencia, ¿verdad?
Y al final Ujú. pues, la resolución fue a favor de él y él salió libre, pero esos 3 años él estuvo devengando el salario para la familia mientras que él resolvía su situación legal. La empresa tenía esa solidaridad, digamos, o una obligación, se podría decir, no sé si ustedes me corrigen esa parte, en el del tiempo que él no estuvo presente en el área de labores. Y pues la empresa le siguió pagando su salario a esa persona. Sí, se lo siguió pagando y al momento de que él cumplió con el procedimiento y le dieron su sentencia que fue favorable, regresó a laborar normalmente al puesto que tenía. Sí, pues sí, ahí es, digamos, criterio del patrono, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué pasará si una persona le dictan prisión preventiva y le dan luego una medida sustitutiva y regresa a su puesto de trabajo y lo despiden? Si al concluir, digamos, lo absuelven de un proceso, él puede pedir su reinstalación y cobrar salarios dejados de percibir, vacaciones dejadas de cobrar. Si tuviera alguna bonificación extra de las de la ley, cobrarlas. No sé si estamos claros con la suspensión individual, parcial y total. ¿Estamos claros o tenemos alguna duda? Sí, No estamos. le gasto. Gracias. Bueno, vamos con la Licenciado, suspensión. licenciado, Ajá. fíjese que yo sí me perdí un poco en la total, disculpe, pero fue que no lo escuché bien. ¿Qué tiene duda? ¿Todo? Sí, la diferencia entre la parcial y la total. Va. Mire, pues la parcial, como lo dijimos, es cuando una de las partes deja de cumplir con su obligación fundamental. La obligación fundamental del patrono, pagar el salario. La obligación fundamental del trabajador, prestar sus servicios, ¿verdad? En la total, ¿cuándo se da? Por ejemplo, cuando ambas partes dejan de cumplir con sus funciones fundamentales, es decir, el patrono deja de pagar el salario y el trabajador deja de prestar sus servicios. ¿Cómo puede darse esto? Una licencia sin goce de salario, un descanso sin goce de salario, una suspensión del IX, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dicta una prisión preventiva, pero luego se le da recordemos que una persona o pierde esa presunción de inocencia hasta que es condenada, ¿verdad? En un proceso. Entonces, mientras no exista esa condena, esa persona tiene su presunción de inocencia, es decir, no lo pueden despedir, pero ahí puede haber una suspensión total. ¿Por qué? Bien, Porque si el trabajador está en prisión preventiva, obviamente no puede prestar sus servicios y el patrono no le puede pagar su salario. gracias, Lic. Bueno, vamos ahora con la colectiva. Y la colectiva igual puede ser parcial. ¿Y cuando se da? Se da de igual manera cuando una de las partes deja de cumplir con su obligación fundamental y afecta la mayoría o totalidad de relaciones de trabajo. Entonces, cuando hablamos de derecho individual, hablamos de una persona en particular. Cuando hablamos de derecho individual colectivo, hablamos de varias personas, de varios trabajadores, de varias personas que tienen una relación laboral. Entonces, por ejemplo, vamos a este ejemplo. Pasa algo que hizo que todos los trabajadores llegaran a trabajar o que pasó algo que hizo que los trabajadores no llegaran a trabajar o para que el patrono haya dejado de pagar. Por ejemplo, una huelga legal justa. Los trabajadores declararon la huelga mediante qué? El proceso, hicieron todo el trámite, ¿verdad? Que debían de hacer para que esa huelga sea declarada legal. Y fue por culpa del patrono que tomaran esta decisión de que se declarara una huelga legal. Un juzgado lo declaró así. Entonces, ¿qué pasó? El patrono sí o sí debe de pagar los sueldos. Existe un paro ilegal. Estas figuras ustedes las van a ver cuando miren el derecho colectivo de trabajo. Pero yo me estoy adelantando en el tiempo un poquito. Ahora bien, puede ver que hay un paro ilegal injusto. Esta figura de paro solo se da en el caso de quién, de los patronos. Solo en el caso de los patronos. El paro va a ser ilegal, obviamente, ¿por qué? Porque no fue autorizado por un juez. Un paro legal injusto es aquel que sí lo determina el juez, pero las causas no son imputables a los trabajadores, porque puede haber un paro legal justo y un paro ilegal injusto.
El injusto no es una causa imputada al trabajador. Por ejemplo, el caso más común, que falte materia prima. Para que, y, ¿Y quién es el responsable de proveer la materia prima? El patrón. Entonces, obviamente, si el trabajador no puede realizar sus funciones por falta de materia prima, ¿de quién es la culpa? ¿Del trabajador o del patrón? El patrón. Del patrono. Obviamente del patrón. Entonces, el patrón tendrá la obligación de pagarle al trabajador su salario completo por esos días que no dejó que dejaron de trabajar. Obviamente sí, porque esto es imputable a quién, al patrón. Entonces sí me entendieron con la suspensión colectiva. Si se dan cuenta, es igual, idéntica a la individual parcial, solo que aquí hablamos de una colectividad o que afecta a la mayoría de trabajadores de la empresa o afecta a la totalidad o mayoría de relaciones de trabajo. No sé si estamos claros. Sí. Puso como ejemplo una huelga justificada, dijo. Una huelga legal justa. Vamos ahora con la suspensión colectiva total. ¿Y esta cuándo se da? Obviamente como la individual total, cuando ambas partes dejan de cumplir con sus obligaciones fundamentales y que van a afectar a la mayoría o totalidad de las relaciones laborales. Una huelga legal pero injusta. Acuérdense, la justa es que las causas son imputables al trabajador, perdón, al patrono. Y una huelga legal pero injusta es que la causa no es imputable al patrono. ¿Ya? Por lo que si hay una huelga legal, pero esta es injusta, el patrono no tiene la obligación de pagarle a los trabajadores. O un paro legal justo, que en este caso es una causa imputable ¿a quién? A los trabajadores. Por ejemplo, si hay materia prima, pero ¿qué hacen los trabajadores? Digamos, no quieren cumplir con su relación laboral. ¿Y esto cómo se tramita? Este tipo de huelgas o este tipo de paros a través de un juicio ordinario laboral. Y en este caso, dentro de la suspensión individual de trabajo tenemos la sustitución patronal. ¿Y esto qué sucede? Por ejemplo, yo soy el dueño de la empresa. Yo soy el dueño de una empresa. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Me muero, ¿verdad? Ustedes. Y viene mi hijo, ¿verdad? Y me sustituye. Pero esta semana nadie llegó a trabajar porque yo había fallecido. Entonces dijeron, bueno, se murió el jefe, entonces de plano ya no va a continuar nadie. Pero les pregunto, ¿tendrá mi hijo? ¿Tiene que pagarles o no tendría que pagarles? Esos días que no llegaron a trabajar. No, ¿Por qué no? ¿O por qué sí? A ver, pensemos. pues se puede tomar como abandono de trabajo también, licenciado, porque normalmente cuando muere algún familiar son 2 días y pues que se muera el jefe no significa que podemos faltar. Entonces aquí, digamos, sí, la ley lo cataloga como un caso fortuito o de fuerza mayor. Como podría ser, ¿verdad? ¿Qué pasa si hoy hubiera un terremoto o una inundación? ¿Tendríamos que ir a trabajar mañana o no tendríamos que ir a trabajar? No, no se tendría que ir a trabajar. No se tendría que ir a trabajar. Y digamos, ¿y por qué no fueron a trabajar? Porque no fuimos a trabajar. Mi patrón no me tendría que pagar ese día que no fui a trabajar o los días que dure la emergencia, ¿sí o no? Sí, lo que pasó con los bloqueos, por ejemplo. Ajá. Sí, que era, digamos, no algo imputable al trabajador. Y Sí, tampoco, si claro, bien es cierto, no era imputable al patrón. exactamente, pero no había cómo movilizarse, pues, Ajá. es algo de fuerza mayor, o lógicamente tienen que pagar el trabajador, Pagar, el digamos, los patrón, días que perdón. dure esa emergencia o esa situación. Exactamente, como ha pasado con los huracanes, ¿verdad? El Stan y todo eso, que habían sus suspensiones de actividades y lo siguieron pagando. Así es. Bueno, no sé si estamos claros con la suspensión del contrato individual de trabajo.
Alguien que me diga, ¿estamos claros? Sí, licenciado. Dile gracias. Sí, ok. Si me diera tiempo, pero no sé, vamos a ver cómo se elaboran los contratos individuales de trabajo. Vamos a hacer el trámite. Si nos da tiempo, pues. Vámonos ahora con la terminación del contrato individual de trabajo. Bueno, la terminación del contrato individual de trabajo, digamos, en la doctrina, pues recibe distintos nombres. Terminación del contrato de trabajo, terminación de la relación laboral, rescisión del contrato de trabajo. Igual, aunque se le denomine cualquiera de estas dos maneras, en sí lo que encierra es el fin de la relación laboral. Entonces, esto es lo que encierra, digamos, una terminación del contrato individual de trabajo. Ejemplo, si un trabajador deja laborar para una empresa y ya no existe un vínculo entre ambos, estamos ante una terminación de una relación laboral, sin importar cómo le llamemos. ¿Estamos claros hasta ahí, hasta este punto? Sí, Sin pena, díganme. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos pues a la siguiente. Vamos con el artículo 76. Alguien que lo lea, por favor. 76 del Código de Trabajo. Artículo 76, alguien que me haga favor. Artículo 76. Hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, o en que ocurra lo mismo por disposición de la ley, en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que emanan de dichos contratos. De lo que leyó Natalie, ¿de cuántas formas se puede terminar los contratos de trabajo? A ver si pusieron atención. De 3, licenciado. A ver, ¿de cuáles? A ver, dígame, Melvin. Por una por terminación de la relación entre ambos, la otra por voluntad de una de ellas y la otra por mutuo consentimiento. Dice que son 4 causas. Entonces vamos a ir marcando, pues, la primera. Ya sea por voluntad de una de ellas. Esa es la primera causa. La segunda, por mutuo consentimiento. La tercera, por causa imputable a la otra. Y la última, por disposición de la ley. Si quieren, ahí le van poniendo los numeritos y ahí tenemos las 4 causas por las cuales se puede dar por terminado un contrato de trabajo. ¿Sí anotaron? ¿Sí lograron anotar? Sí, licenciado. Sí, Ok. Licenciado. Bueno, vamos pues entonces, recapitulando lo que leímos. Entonces hay terminación del contrato cuando una o ambas partes deciden que ponerle fin a la relación laboral y esta va a terminar en ese momento, ¿verdad? Y se da por 4 causas. Vamos a ver la primera, por voluntad de una de ellas. Esta pues, como la entendemos, es porque una sola parte decide terminar la relación. Por ejemplo, un trabajador presenta su renuncia o bien el patrono decide despedir al trabajador. Entonces, por voluntad de una de ellas, no hay, digamos, no requiere, digamos, tanta explicación, ¿verdad? Que lo entendemos, ¿verdad? Alguna vez en nuestra vida, pues lo hemos hecho, presentar nuestra renuncia o pues hemos tenido la mala experiencia que nos despiden, ¿verdad? Vamos con la siguiente, por mutuo consentimiento.
cuando ambas partes se acuerdan terminar la relación laboral. Entonces, con mutuo consentimiento, los dos deciden terminar la relación laboral. Entonces, un patrono y un trabajador conversan y dicen, bueno, demos por finalizado el contrato. Puede hacer el ejemplo que yo les puse, porque el trabajador le va a decir, mire, fíjese, yo tengo uno de mis familiares en Estados Unidos y me voy a ir de mojado para allá. Entonces, los dos llegan a un acuerdo y deciden terminar el contrato individual de trabajo. Vamos ahora por causa imputable a la otra. ¿Y esta en qué consiste? Cuando una parte, esto es lo clave, incumple sus obligaciones y dando motivo a que la otra termine el contrato. Por ejemplo, un trabajador comete una falta grave, un robo o un abandono injustificado. Por ejemplo, el patrono no paga los salarios. Y en ambos casos, obviamente, va a existir una responsabilidad que se le va a imputar a ya sea al patrono o al trabajador, pero también van a haber consecuencias legales. Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador es despedido porque robó? ¿Cuál va a ser su consecuencia legal? Que no lo contraten en otro lugar. Usted se está portando hasta buena gente con el trabajador. No, ¿cuál va a ser la consecuencia legal de ese acto? Ir preso, que cumpla un proceso. Exacto, que inicien un proceso penal en contra del trabajador. Esa va a ser su consecuencia legal. Y por ejemplo, si un patrón no deja de pagar un salario, ¿cuál va a ser su consecuencia legal? Que lo Una demanda laboral. Sí, que van a iniciar un proceso ordinario laboral en contra de él, ya sea para que lo restituyan en su puesto de trabajo y, y que lo demande por sueldos dejados de percibir, vacaciones dejadas de percibir y otro tipo de consecuencias que pueda tener. Y tenemos por disposición de la ley. ¿Y esta a qué se refiere? A que la ley va a establecer determinadas circunstancias por medio de cual el contrato, la relación laboral se va a extinguir automáticamente. Por ejemplo, que el trabajador se muera o el patrón no se muera, ¿verdad? Aunque en el caso del patrón no puede haber una sustitución patronal, pero pongamos que ¿qué pasa si el trabajador se muere? Obviamente va a terminar el contrato, ¿verdad? Por esa circunstancia. O por ejemplo, el vencimiento del contrato a plazo fijo, ¿verdad? Recordemos, contratan a un vacacionista. En el contrato se establece que únicamente el contrato es por el mes del 1 de diciembre, del 30, o pongamos del 1 de noviembre al 31 de diciembre, por época vacacionista, por temporada vacacionista. Obviamente llega la fecha del 31 de diciembre, ¿qué va a pasar? Va a terminar el contrato. Y en estos casos, ¿qué va a pasar? Que se van a extinguir los derechos y obligaciones derivados del contrato. Entonces, pregunto, ¿alguna duda con relación a la terminación del contrato de trabajo? Lick, yo tengo una duda, perdone. Adelante. En el caso de la finalización del contrato de trabajo, cuando el trabajador se presume que él robó y no hay pruebas, ¿siempre entraría en lo mismo, Lick? ¿O, ¿Cómo sé que no hay pruebas? ¿En qué sentido? Digamos, yo estuve trabajando en una empresa donde pues era como se manejaba mucho inventario, pero regularmente siempre cuando despedían a alguien se presumía que estaba robando por inventarios altos. Entonces no había nunca, en muchas ocasiones solo se presumía que estaban robando, pero nunca se les tomó así como infragantis, ¿verdad? Para poderlo hacer. Bueno, ahí en ese caso sí se podría haber iniciado un juicio ordinario de reinstalación. Si no existe una causa, ¿cómo el patrono pudiera acreditar de que efectivamente existía ese faltante, verdad? O que el trabajador estaba mintiendo en la elaboración de los informes. O sea que siempre tiene que haber alguna prueba, ¿vale? Sí, obviamente, sí, porque ¿qué pasaría si yo no acredito y yo como patrono, yo despido a alguien, pero digamos yo no tengo documentado
¿por qué despedí yo al trabajador? Y viene el trabajador y me demanda y pide su reinstalación. Y si yo no tengo cómo acreditar, obviamente van a tener por cierto todo lo que el trabajador diga en su demanda. Si yo no tengo cómo acreditar o yo no tengo una justificación del por qué yo terminé la relación laboral. Licenciado, en estos casos la prueba de polígrafo contaría como, bueno, sería legal en estos casos. Fíjense que la prueba de polígrafo como tal, como recuérdense, ¿cuál es en Guatemala, cuál es la única institución facultada para realizar peritajes o algún análisis científico? ¿Quién? El INACIF. El INACIF. Pero dentro del INACIF no está el catálogo de realizarse, de elaborar una prueba de polígrafo. Por lo general, las pruebas de polígrafo se hacen con empresas privadas. ¿Y qué pasa? A mí me pueden obligar a hacerme una prueba de polígrafo. Les pregunto, ¿ustedes los pueden No, obligar? no. No, No licenciado. los, No, de no hecho, los si pueden. no se llega a una prueba de polígrafo, ya vendrían ahí como las represalias, eso es indudable. Sí, pero a mí no me pueden obligar. Y de todas maneras, la única institución que puede acreditar una prueba científica y que constituye una prueba en juicio es la rendida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Fuera de ello, ¿no? Y cuando uno inicia la relación laboral, Eso porque ya queda a discreción del patrono si lo quiere elaborar y ya queda a discreción del trabajador si se quiere someter. Ya Ahí son es por requisitos pura internos necesidad, de ellos. ¿verdad? Sí, Dice, y ahí son requisitos internos de las empresas o las instituciones en su caso. ya. Sí, porque Porque hace como 10 años, a mí, la empresa donde estoy laborando, a mí me hicieron la prueba del polígrafo. pero usted aceptó, usted firmó Sí, un consentimiento, ¿o no? exacto. Sí, Usted dio su anuencia, no la estaban obligando porque usted firmó un consentimiento, usted dio su anuencia a someterse. sí, Igual algunas empresas ahora están tomando la modalidad de revisarle los teléfonos a los aspirantes a algún puesto. Y usted firma usted firma una autorización donde usted les da su contraseña y autoriza que revisen su teléfono, redes sociales y todo. Usted tiene la última palabra, si acepta o no acepta. No sé si me Pero doy a si no, no entender. los contratan. ¿Cómo? Si no, no los contratan. ¿Sí? Sí, por eso, pero como le digo, queda a discreción de ustedes. Ya queda a discreción de la persona. Entonces, no sé si tienen alguna duda en relación a los temas de hoy. Lick, tengo una consulta más, perdone. Fíjese que yo me enteré de un caso de una persona que estaba trabajando en un banco, pero cuando se enteraron que el papá era dirigente sindicalista, la despidieron y le hicieron mención de que eso podría tener ella podría hacer alguna acción legal en contra de ello. La pregunta es, ¿qué dice la carta de despido? La carta de despido, fíjese que no me enteré qué decía, pero a ella en el despido le dijeron que su papá era sindicalista y que en esa empresa no permitían gente con pensamientos de sindicalismo. Sí, o sea, le pueden decir, pero por eso le pregunto, tendríamos que ver cuál fue la justificación que colocaron en la carta de despido. Sí, pues, pero tal vez para no involucrarlos, tal vez se pusieron reordenamiento o alguna cosa, ¿vale? Sí, posiblemente, pero o sea, si no existe ninguna causa, si ella quisiera, puede iniciar su ordinario de reinstalación. Ya. Ujú. Muy bien, gracias. Bueno, si tiene alguna otra duda. Todo claro. Gracias, Lick. Bueno, entonces, no sé si alguien me apoya con la fotita, por favor, y la mandan al grupo. Y pueden encender su cámara, por favor. Que todos también ahí bien guapos y bien guapas, todas. Qué bueno Entonces, fue.
Usted diga que sí, hombre. Hombre de poca fe. No, hombre, si no hace mucho vine de trabajar, Lick. No, va mejor, hombre. Usted todavía viene con el espíritu del trabajador encima, hombre. Entonces, si me pueden apoyar con tomar las fotos y me las manda al grupo, por favor. Bueno, entonces